Hola, mi nombre es Ángela y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, la verdad estoy muy emocionada por empezar esta sección, por como reestructurarla, rediseñarla, darle una nueva dirección. Ya había estado desde el momento en el que presento esta sección en mi canal, había estado siguiendo las conferencias del señor Rudolf Steiner y por seguir me refiero a que estuve consultándolas y leyéndolas, repasándolas y repasándolas y repasándolas en diferentes formatos. Y poco a poco mi entendimiento, mi acercamiento tal vez ha sido un poco más cómodo, más amable para mí. Así que decidí compartir con ustedes este espacio. Como siempre, les hago la sugerencia de que hagan una oración y pidan siempre discernimiento, que pidan siempre que Dios, la energía creadora, esa luz de vida, los bendiga y les permita apartar cualquier información que pueda ser de tropiezo y les permita comprender y sembrar en su corazón aquella información que sea de prosperidad y de bendición para sus vidas. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera conferencia que tiene el señor Rudolf Steiner y esta primera conferencia se llama La doctrina del logos. Inicialmente, cuando el señor Rudolf Steiner abre esta conferencia, tiene dos propósitos principales. El primero es profundizar en los conceptos de la ciencia espiritual y su expansión a través de las explicaciones y como de lo que podría despertar en nosotros la información que se va a compartir. Y el segundo propósito es hacer comprensible este documento, que es el Evangelio de Juan. Dice el señor Rudolf Steiner, por medio de los pensamientos que puedan surgir en las almas de aquellos que tenemos el honor y la bendición de escuchar sus palabras y de compartir lo que bien él ha decidido compartir con nosotros. Entonces, lo que dice el señor Rudolf Steiner en esta conferencia es que el conocimiento del Evangelio puede ser recibido por cualquier hombre puede ser adquirido, perdón, puede ser adquirido por cualquier hombre, independiente de la tradición religiosa o de, del recorrido, sí, que podría haber tenido. Pero eh, lo que dice el señor Rudolf Steiner es que para poder acceder a esta información, nosotros tendríamos que haber investigado antes o haber vivenciado antes, de forma independiente, lo que aquí se comparte, lo que se comparte en el Evangelio, para que posteriormente nosotros podamos darle una comprensión o digamos que valorar más este documento. Dentro de la conferencia, él hace una comparación muy bonita con el trabajo del señor Euclides. Para los que no conocen Euclides, Euclides escribe, eh, creo que son 5 libros, que son los elementos de Euclides. Y en estos libros él comparte las bases de la geometría, empezando desde la definición de lo que es el punto, la línea. Bueno, hace una serie de entregas de definiciones. Sobre estas definiciones él hace construcciones geométricas que poco a poco y a lo largo de cada uno de sus libros va llevando al lector a comprender las demostraciones de unos teoremas matemáticos a partir de la geometría. Yo tuve la posibilidad de verlo en la carrera que estudié en la universidad y efectivamente, cuando yo leo esta comparación que hace el señor Rudolf Steiner hablando de Euclides, comprendo perfectamente, me casa, me hace mucho sentido lo que está hablando. Entonces, lo que dice el señor Rudolf Steiner respecto a Euclides es que, mmm, por ejemplo, si nosotros revisamos lo que sucede con la geometría, cualquier hombre estudiante puede haber pasado por el estudio de la geometría sin antes haber tenido que estudiar los elementos de Euclides. Y entonces yo digo, sí, es cierto, porque la geometría, según el profesor Rudolf Steiner o el señor Rudolf Steiner, se centra en una capacidad espiritual del ser humano.
sí, y cuando él lo relata, digo, me siento súper identificada. ¿Por qué razón? Yo era una estudiante muy ávida en el colegio. Ahora digo, no sé si era muy ávida, mis compañeros no eran tan buenos, pero pues yo era una de las mejores estudiantes de mi colegio, de mi curso específicamente. Y este tipo de aplicaciones geométricas de definiciones y de teoremas me eran muy sencillos aplicarlos y usarlos dentro de las actividades matemáticas del colegio. Pero para haber hecho todo eso, nunca fue mi necesidad entender o conocer los elementos de Euclides, pero sí tuve un acercamiento a la geometría, es decir, por ejemplo, supe lo que era un triángulo, un rectángulo, un ángulo recto, complemento, 180 grados, una circunferencia, el teorema de Pitágoras, bueno, en fin, o sea, tuve un acercamiento a la geometría y no tuve que utilizar los elementos de Euclides, que son una base geométrica muy importante en estas construcciones, no las tuve que usar. Y lo que dice el señor Rudolf Steiner es que efectivamente eh, eso es lo mismo que sucede con el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú has tenido este acercamiento a los elementos, a la geometría, y te encuentras posteriormente el libro de los elementos de Euclides, como tú ya has tenido un conocimiento, has tenido una experiencia, has tenido un bagaje respecto a la geometría y aparte de sus teoremas, el valor que tiene el libro de los elementos de Euclides es inmenso, inmenso, porque es como que te aclara, te justifica, te muestra, te devela de dónde vienen esas fórmulas y esas teorías que tú utilizabas en el colegio. Entonces, de repente, por ejemplo, para mí recuerdo muy bien que entender el teorema de Pitágoras a partir de los planteamientos de Euclides para mí fue una locura. O sea, yo fue asombroso comprender lo que significaba el teorema geométricamente hablando. Lo vine a entender en la universidad cuando estudio los elementos de Euclides y fue una sensación maravillosa poder leer las páginas del libro e ir viendo cómo poco a poco esa construcción o esa vivencia que yo había tenido con la geometría fue tomando sentido, fue tomando una base más sólida, significaba algo para mí, porque ya había tenido un acercamiento con la geometría y Euclides, que está dándome una clase de material completamente de un nivel mucho más elevado que el de la matemática vista en el colegio, se valora más. Entonces lo que dice el doctor, el señor Rudolf Steiner, es que, ¿qué pasaría si una persona que no fuera absolutamente para nada cercana a la geometría, que no conociera absolutamente nada de la geometría, tradujera este libro, sin tener una pálida idea de nada de los elementos de Euclides ni de los conocimientos más básicos? Eh, pues la realidad es que entendería bastante poco y, y podría darle muy poco valor al texto más que una lectura literal, pero no una comprensión de quien ha vivido la geometría fuera del espacio de los elementos de Euclides y posteriormente puede asignarle un valor por sus vivencias. Este símil que acabo de hacerles de Euclides, que lo hago bastante, lo hago burdamente, yo como siempre les voy a sugerir, vayan directamente a la fuente, consulten la lectura, pero es un símil que el señor Rudolf Steiner hace con el Evangelio de Juan. Y lo que dice es, nosotros, si nosotros nos damos la posibilidad de conocer los mundos espirituales, si antes de acercarnos al libro y al texto del Evangelio de Juan hemos tenido la bendición o la posibilidad de explorar los mundos espirituales, de conocer el mundo espiritual, eh, vamos a darle otro valor y otro sentido que no solamente el conocimiento literal y una lectura literal de lo que nos está diciendo el Evangelio. Es decir, lo que vamos a encontrar allí tiene un significado mucho más grande, superior al que
posiblemente una persona que nunca jamás ha explorado, ni ha conocido, ni se ha acercado al mundo espiritual, pueda darle. Tiene para mí un sentido bastante grande. Entonces lo que dice el señor Rudolf Steiner, es que el conocimiento de los mundos espirituales es necesario, o sea, nosotros requerimos tener esta vivencia y esta experiencia antes de acercarnos a este tipo de textos, porque este tipo de textos tienen un nivel de conocimiento bastante avanzado y más si nosotros no hemos tenido la posibilidad de explorar los mundos superiores. Por eso también yo creo que desafortunadamente lo que nosotros encontramos ahora en la mayoría de las personas es que hacen una lectura literal, que es a lo que yo digo es una lectura a lo que es, pues he mencionado en otros canales, en otros videos, que es una lectura infantil. Es una lectura que hacen los niños, es decir, no hay otro nivel de lectura dentro de estos textos porque no hemos tenido la posibilidad, ni la oportunidad, ni el interés de explorar los mundos superiores. Entonces, esta es como la primera, no es recomendación, pero es como la primera descripción que hace el señor Rudolf Steiner de los insumos que necesitaríamos para podernos acercar a este tipo de textos. Entonces, para el señor Rudolf Steiner, estas fuerzas que son las que vamos a encontrar, todos los hechos cósmicos que presenta el Evangelio, pueden ser descubiertas mediante las fuerzas que yacen latentes en el alma humana. Y la posibilidad que tenemos a la hora de indagar en este tipo de textos es también indagar en la historia espiritual de la humanidad. Que cuando yo lo leo y reviso el texto del señor Rudolf Steiner, digo, wow, es cierto. O sea, conocemos muy poco acerca de la historia espiritual. Y ya de por sí pareciera que la historia material de la humanidad tiene ciertos huecos y ciertos baches que la ciencia, evidentemente, al separarse de la espiritualidad, no puede explicar y tampoco nos permite comprender. Ya tenemos esos baches. Si a eso le sumamos la ausencia de una descripción histórica espiritual, también toma mucho sentido porque ha perdido importancia o relevancia un tipo de desarrollo de la humanidad en esta dirección, porque nuestros ojos se han direccionado específicamente a comprender y describir este crecimiento que es más físico o químico. Pero bueno, ya más adelante iremos hablando de ello. Entonces, ese segundo momento que para mí es importante o que yo resalto es esa comparación de lo que podrían pasar si alguien que no conoce geometría lee a Euclides, que es lo mismo que si alguien que no conoce o no ha explorado los mundos espirituales lee al Señor, al Evangelio de Juan. También menciona que en ese momento, y no sé si ahora, porque la verdad no, no lo investigué, pero decía el señor Rudolf Steiner que en ese momento se sentía un desprecio sobre el Evangelio de Juan. ¿Por qué razón? Lo que sucedía en relación a los otros tres evangelios, lo que sucede es que Marcos, Mateo y Lucas retratan como mucha exactitud lo que sucedió en los hechos que acompañaron la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y parecen más como descriptores, ¿sí?, de los hechos que sus ojos físicos pudieron ver. Pero cuando uno se remite a Juan, Juan pareciera que no tenía el propósito de hacer una descripción histórica de lo que sucedía en ese momento, sino que eh, se veía más como una descripción distinta, más como un poema, lo menciona el señor Rudolf Steiner, cargado de religión, como una descripción poética eh, respecto a lo que pudo haber pasado en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno revisa la apertura que hay en el el Evangelio de Juan respecto a Jesús, dice que el verbo estaba en el principio y por medio de él todas las cosas fueron hechas. De entrada,
Cuando nosotros leemos una parte de la Biblia, cuando dice en principio era el verbo y el verbo era con Dios, todo ese segmento, en algún punto de la lectura dice que el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, que es una de las secciones que yo ya había leído con ustedes. Y entonces, lo que nos está describiendo acá es que efectivamente en Jesús de Nazaret se encarna un, un ser de orden espiritual muy elevado. Juan al principio dice que el verbo estaba en el principio y por medio de él todas las cosas fueron hechas. Para ese entonces el contexto del verbo era la palabra que también tenía un significado del logos. Y el logos es un principio creador, es el principio creador de muchas de las expresiones de vida que nosotros conocemos. Es el dador de vida, literalmente y metafísicamente. Por tanto, si en el principio solo existía el logos, era lo único que había, porque dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, entonces era una especie de divinidad. Y así la describe Juan como el origen de la vida. Es una manera en la que Juan abre su evangelio dándole este peso y esta responsabilidad o esta virtud o esta don o esta capacidad al logos, que es el origen de la vida misma. Como el verbo es visto por el autor como el origen del mundo, dice el señor Rudolf Steiner que nuestro espíritu es a lo más alto que puede llegar a aspirar, que es eso, es lo más elevado, que es el origen del mundo. Y además asegura Juan que a través del logos todo ha existido o todo ha llegado a existir. Dice, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Una de las características que mencionaba el señor Rudolf Steiner de los teólogos de la época era que desafortunadamente, que era parte de lo que yo les compartí al inicio de este espacio, desafortunadamente lo que querían ver era al simple hombre de Nazaret. Es decir, todos estos hombres querían como disminuir la figura de Jesús, de que como restarle importancia a la divinidad que encarnó en él y empezar a describirlo y a verlo y a relatarlo más como el simple hombre de Nazaret, como un hombre más, como ponerlo al nivel de otros grandes hombres o de otros grandes eh, líderes sociales. Y al hacerlo es que ellos generan una inclinación hacia elegir, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, de Marcos y de Mateo, ya que ellos describen más o relatan más a este tipo o a esta característica de Jesús de Nazaret, que también hacía parte de él, pero que no era lo único que había en él. Y en ese sentido, entonces, se hizo todo lo posible para poner al mismo nivel al Cristo de una humanidad ordinaria, que en este caso pues seríamos cualquiera de nosotros, y minimizar el hecho de que en él haya encarnado una divinidad. Cuando el señor Rudolf Steiner lo describe, pues evidentemente yo lo comprendo porque fue parte del inicio de mi búsqueda, que fue decir, bueno, yo quiero sentirlo más cercano, como que quiero comprenderlo más, como que quisiera que no hubiese tanto misterio y una situación tan intrincada, que fuera algo más sencillo, como más fácil de entender. Pero luego cuando empecé a leer al señor Rudolf Steiner entendí que este tipo de material no es sencillo, que este tipo de material no es comida rápida, en la que tú te la devoras en 2 segundos y quedas satisfecho, que por una hora, media hora, no, es un tipo de material que te exige más, porque tienes que tener una capacidad espiritual de comprensión, tienes que haber crecido en este camino, tienes que darte la oportunidad de investigar, tienes que tener una capacidad elevada o por lo menos haberte interesado por comprender que existe el mundo espiritual. Y el mundo espiritual no es un cuento de hadas, no es un relato
sencillo, digamos, simple. Es mucho más exigente que eso. Entonces, lo que dice el señor Rudolf Steiner es que este tipo de impulsos y este tipo de expresiones de hablar del simple hombre de Nazaret o del sencillo hombre de Nazaret empieza a tener una relación con una tendencia materialista de la humanidad. Empieza a abrir el camino para ello. ¿Por qué razón? Porque según esta tendencia, según esta visión, según este relato, entonces solo existe este mundo tangible. Solo es observable y analizable este mundo que es tangible, que es sencillo, que es simple. Y cuando nosotros empezamos a perder esta habilidad de elevar nuestra percepción al mundo invisible, pues según el señor Rudolf Steiner, empezamos a perder la habilidad de reconocer que efectivamente no es un hombre, un simple hombre sencillo. Entonces, lo que sucede es que quizás si nosotros no hubiésemos perdido esa habilidad, con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos materiales, podríamos decir, sí, efectivamente, Jesús pudo haber tenido rasgos físicos que se parecieran a Marcos, a Mateo, a Lucas, a Teófilo, qué sé yo, porque las condiciones genéticas de su nacimiento influyen, la geografía, bueno, en fin. Podríamos decir que aparentemente es un hombre más, pero sí, pero como podríamos haber usado nuestras habilidades para reconocer lo que es invisible a los ojos, entonces diríamos, evidentemente, espiritualmente es único y no puede ser comparable con ningún otro humano en ese momento. No podría no se podría haber puesto al mismo nivel de un Sócrates o un Aristóteles, que era parte de las observaciones que decía el señor Rudolf Steiner que tenían la intención al decir el simple hombre de Nazaret. Claro, pues nosotros tuvimos un Jesús, pero pues nosotros tuvimos un Sócrates, nosotros tuvimos un Aristóteles, en fin, o sea, restarle importancia a la divinidad que encarnó en él. Al perder entonces nosotros estas habilidades suprasensibles, pues no podíamos ver lo que sobrepasa el promedio de la humanidad en la historia. Ya dejamos de comprender que había un nivel superior a la humanidad. Entonces, el señor Rudolf Steiner dice la Edad Media se parte en dos, la primera mitad del siglo. Teníamos la capacidad de entender que detrás de este tipo de escrituras y detrás de muchas de las expresiones materiales que podríamos encontrar, existía un pensamiento espiritual y una vida espiritual bastante clara, vívida, eh, real. Pero que después de la mitad de la Edad Media, el concepto espiritual se tuvo que perder a través del siglo. Y dentro del ejercicio del decir que después de en la segunda mitad de la Edad Media, se pierde estabilidad, entonces el señor Rudolf Steiner toma diferentes ejemplos para poder hablar de ello. La primera habla él de la última cena y dice que la última cena se transforma en una descripción groseramente materialista porque lo único que podemos ver es una transubstanciación física del pan y del vino en carne y sangre. Y es de esta manera, como dice el señor Rudolf Steiner, que el materialismo se infiltra primero en la vida religiosa antes de que empiece a tocar las ciencias naturales. Él también tiene unos escritos, unas conferencias respecto a las ciencias naturales y cómo el materialismo permea esta visión. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, les voy a continuar compartiendo lo que nos dice el señor Rudolf Steiner para que posteriormente podamos hacer una reflexión. Entonces, dado que se infiltra primero en la religión, hay muchas otras evidencias, aparte de la última cena, también habla de los 6 días de la creación. Entonces, lo que dice el señor Rudolf Steiner es, hablar de días de 24 horas no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si él va y se remite a la definición de lo que es un día es la relación de tiempo que existe entre la Tierra y el Sol. Es el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta sobre su propio eje en relación al Sol. Y este tipo de relación
solamente se podría dar después del cuarto día de la creación, según Génesis lo que relata. Después de ese momento podríamos hablar de un día como el que conocemos hoy en día. Pero desafortunadamente, al perder la visión espiritual de las escrituras, entonces empezamos a tener una lectura materialista, una lectura en la que perdemos completamente de foco esta visión espiritual de este tipo de misterios. Otro de los ejemplos, dice el señor Rudolf Steiner, que a mí me pareció también muy diciente, que espero que para ustedes también, dice en Génesis capítulo 2, versículo 21, entonces el Señor Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre el ser humano y éste durmió. Existen diversos estados de conciencia, según el señor Rudolf Steiner, de la humanidad. El sueño es solo un estado transitorio que será desarrollado hasta convertirse en uno en el que, libres del cuerpo, podamos percibir el mundo espiritual. Es decir, cuando hace esto, nosotros estamos hablando de un estado, este es un estado en el que estamos dormidos, entre comillas. Y en la evolución de la humanidad, en esta evolución espiritual, ya sueltos de la expresión material que tenemos en este momento, vamos a poder nuevamente percibir el mundo espiritual. Esto nos va a tomar mucho tiempo, pero cuando hace ese relato en la Biblia nos está hablando de que hay diferentes estados de conciencia. Luego, lo que nos está revelando aquí, según el señor Rudolf Steiner, es que existen estados superiores de conciencia y que nosotros antes podíamos percibir este tipo de cosas espirituales porque teníamos otro nivel de conciencia. Pero, pues debido a esta infiltración del materialismo, pues perdimos la comprensión real de lo que los documentos religiosos nos estaban compartiendo. Entonces, lo que el señor Rudolf Steiner dice es que entre el siglo XIV y el siglo XV se siembra la semilla del materialismo y esta semilla termina germinando alrededor del siglo XIX en las ciencias naturales. Lo que esto implica es que nosotros no tenemos la posibilidad de adentrarnos en el texto del Evangelio de Juan sin antes tener fundamentos espirituales para hacerlo. Pero estas habilidades se perdieron en el momento en el que empezamos a darle paso al materialismo. Entonces, dice el señor Rudolf Steiner, es por eso que podemos empezar a ver la comparación ahora sí entre estos cuatro evangelios, ¿no? Está el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Lo que sucede según él es que los cuatro relatos son reales y son verdaderos, pero son tomados desde perspectivas distintas. Y él hace un ejemplo muy bonito, que es muy claro en el texto, y es, si tú tienes a cuatro pintores, tres de ellos están alrededor de la montaña, van a pintar una cierta parte que es verdadera desde su perspectiva de la montaña. Pero aquel que está en la cima va a tener una visión muy distinta y va a retratar otro dibujo y otra pintura. Y a pesar de la diferencia que hay entre los cuatro están presentando una información verdadera de la montaña. Y es así como él habla acerca de por qué la diferencia entre estos cuatro evangelistas, porque tienen perspectivas distintas. Los cuatro están relatando desde una perspectiva muy distinta lo que sucedió con el Cristo. Una de las inquietudes que dice el señor Rudolf Steiner que se marcan dentro del contexto del Evangelio de Juan es la inquietud de dónde sacó Juan el relato de el Logos, de dónde sacó esa palabra. Lo que sucede es que dentro de los teólogos se dice que Juan, dado que su relato estaba como más impregnado de esta sensación poética, puede ser que haya sido relatado mucho tiempo después de los hechos acontecidos en la Palestina y que se haya podido describir
precisamente porque se aleja muchísimo también de los relatos y de las similitudes que puedan tener los otros tres. Y cuando uno mira el lenguaje utilizado por Juan, es un lenguaje completamente distinto. Entonces, dentro de lo que dicen que pudo justificar el hecho de que haya tal uso del lenguaje como por ejemplo el logos, es que el autor de este evangelio tuvo una influencia de la cultura griega y que en Grecia había en Filón de Alejandría existía un escriba que también hablaba acerca del logos. Entonces, como que culturalmente el logos se refería a una palabra que tenía como una posición elevada espiritualmente y que Juan es permeado por la cultura y por eso dentro de esos círculos griegos en los que él se movilizaba, terminó adoptando estos términos. Esa idea o esa como conclusión que sacan al hacer el análisis de por qué Juan tiene este tipo de relato y Mateo, Marcos y Lucas no, pues al ponerla sobre la mesa confirma el hecho de que Juan no hace una descripción al mismo nivel o como con la misma exactitud que los otros tres. Y más bien se ve relatado como una oda poética a lo que pudo haber pasado en Palestina. Y pues aseguró a los filólogos de la época que la validez del Evangelio de Juan no era la misma que la de sus otros tres compañeros. Pues porque Juan como que reinterpreta todo lo que sucede en Palestina basado en las influencias de la cultura griega. Pero el señor Rudolf Steiner dice, yo los invito entonces a que revisen las primeras palabras del Evangelio de Lucas y les voy a leer lo que el señor Rudolf Steiner coloca dentro de su conferencia. Dice, por cuanto muchos se han propuesto hablar de los acontecimientos que han sucedido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, logos, me pareció bien también a mí, habiendo examinado con diligencia todas las cosas tal como eran desde el principio, relatártelas a ti, excelentísimo Teófilo. Lo que dicen es que, ok, Juan entonces parece ser que es de un nivel cultural más alto porque recibió educación griega. Y es por eso que este hombre utiliza la palabra logos o utiliza la palabra para referirse al origen de la vida misma, ¿sí? El origen del universo. Pero Lucas era de un origen muchísimo más sencillo y humilde que Juan. Entonces, ¿por qué Lucas también dentro de su relato utiliza la palabra o el logos para referirse a un nivel mucho más elevado espiritualmente? Y ahí entonces, pues él deja como abierto el hecho de que basta con empezar a entender lo que yo les estoy diciendo o lo que él presenta. Y es que los tres están haciendo, los cuatro, perdón, están haciendo un relato de diferentes perspectivas. Y posiblemente esta, que es la de Juan, tiene una perspectiva desde una posición privilegiada, porque lo que dice Rudolf Steiner es Juan llega a la cima y Juan dibuja la montaña desde la cima, mientras que Marcos, Mateo y Lucas están alrededor de la montaña, no sé si en la falda, no sé si en el medio, pero tienen una perspectiva distinta. Entonces, por esto reconocemos que para ellos la palabra o logos significa no solamente observar con los ojos, no es solamente una observación material, no es solamente un relato descriptivo de los hechos acontecidos en Palestina, sino también se tienen que involucrar el corazón y el alma para poder comprender esto que él está llamando Dios, el logos, la palabra, el verbo, que es el principio creador. Dice entonces el señor Rudolf Steiner que al revisarlo vamos a encontrar como creaciones de un orden superior dentro de la misma creación. Entonces hace una comparación, está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano.
El mineral, si lo vemos en relación al último, sería entonces la creación, entre comillas, más imperfecta, y el humano sería la creación más perfecta, ¿sí? ¿Cuál es la cualidad que tiene el ser humano en comparación a los otros reinos o a las otras representaciones de vida de los reinos descritos? La capacidad de expresar con palabras lo que reside en el alma, comunicar pensamientos al mundo a través del lenguaje. Esta es una claridad de que los seres humanos somos seres con una cierta superioridad en relación a los demás. Y lo que dice el señor Rudolf Steiner es que antes del ser humano, efectivamente, si uno lo revisa, pues hay un tipo de comunicación. Pero la manera en la que se comunican los animales, por ejemplo, o las plantas, bueno, en este caso los animales, son apenas rasguños de una especie de comunicación. ¿Por qué razón? Pues porque ellos no pueden expresar su tristeza y su dolor de la misma manera que nosotros. No pueden traer en palabras y evocar y compartir, o sea, emitir una claridad y una coherencia sobre algo tan íntimo como lo que sucede en tu interior. Los animales y las plantas y los minerales no lo tienen. Entonces lo que dice el señor Rudolf Steiner es que si nosotros nos adentramos en la evolución de la humanidad, en algún punto, si nosotros nos pudiésemos devolver en el tiempo, encontraríamos una especie o un germen de ser humano mudo, que no tuviera la capacidad de hablar. Y para eso tendríamos que empezar también a adentrarnos, para entender lo que sucede, tendríamos que también empezar a revisar la evolución de la Tierra, que es algo que también señala el señor Rudolf Steiner. Entonces dice el señor Rudolf Steiner que en la evolución de la Tierra, pues en sus inicios, todas las criaturas comenzaron sin voz, ninguna de ellas tenía la capacidad de comunicarse, pero que gradualmente empezaron a aparecer como seres que podían ponerle voz a las expresiones más íntimas y más íntimas o más abstractas, que son el intrincado del ser humano. Le pudieron colocar voz, pero eso pasó mucho tiempo después en el proceso de evolución. Y nuevamente dice el señor Rudolf Steiner algo similar, como que lo último que fue obtener la capacidad de poder hablar, en realidad fue lo primero. ¿Por qué razón? Él dice que esta capacidad siempre estuvo presente en la semilla del ser humano, desde el comienzo de la creación, estuvo allí y que poco a poco en el proceso de evolución esta habilidad fue abriendo camino hasta que se pudo manifestar. Lo que sugiere entonces que la palabra o el logos estaba desde el principio, literal y metafóricamente, hacía parte del principio creador, pero tuvo que pasar por este proceso evolutivo para que finalmente pudiese ser manifestado por uno de sus seres o uno de los representantes de vida que hay, al menos en esta expresión, que es del planeta Tierra y que somos nosotros los seres humanos. Y esta búsqueda de poder expresar aquellos sentimientos, aquellas intimidades, dolor, placer, toda esta noción abstracta que se teje dentro de nosotros, la búsqueda de tener esta expresión fue lo que guió la creación, fue lo que direccionó el propósito. Por eso yo siento que con lo que nos explica el señor Rudolf Steiner, toma sentido el hecho de decir, todo esto fue creado por y para nosotros, porque lo que buscaba, el fin último era ese, poder traer al exterior con claridad el sentir del alma humana, que es algo que no es visible, es algo que tú no puedes ver con tus ojos físicos. Entonces dice él que lo que finalmente apareció en el tiempo y el espacio ya existía en espíritu desde el principio, y hace una comparación muy, muy bonita, y dice, si yo tengo aquí una flor blanca, yo sé que
Antes de ser esta flor tan hermosa, fue una semilla. Pero en la semilla existía en potencia esta flor. Porque si no hubiese existido en potencia en la semilla, entonces no hubiese nacido. Y de la misma manera que esta semilla dio vida a esta flor, esta semilla viene de una flor así. Es decir, que siempre desde un principio ha estado el logos buscando esta expresión, la creación, por eso lo menciona el señor Rudolf Steiner, fue guiada por esta búsqueda del logos. Entonces, cierra el señor Rudolf Steiner esta conferencia con que el verbo creador divino creó la semilla muda del humano. Y cuando este verbo creador se deslizó dentro de la semilla para brotar de nuevo en ella, pronunció palabras. Y con esta descripción tan sencilla, que miren que hasta ahora hemos revisado como el señor Rudolf Steiner hace un repaso pequeño de lo que nos presenta el Evangelio de Juan al comienzo, dice el señor Rudolf Steiner que entonces Juan teje un vínculo entre Dios y el hombre. Porque esta capacidad que tenemos de poder hablar, esta capacidad de superioridad que no la tenemos por encima de los otros reinos, que no la tienen los demás, fue plantada desde el comienzo por el Logos mismo, por el Dios mismo. Y nos conecta directamente con Él, porque entonces cuando Él planta esta semilla, que no es simplemente el hecho de hablar, es algo mucho más grande que eso. Nos está entregando, está sembrando la semilla de lo que posteriormente se va a convertir en el humano, tal cual lo conocemos hoy. Y si uno lo piensa, tiene muchísimo sentido, porque por esa razón nuestra expresión de humanidad, nuestra expresión de vida en Madre Tierra es esta en la que tenemos dos ojos, una boca, lengua, el aparato fonador, los pulmones, o sea, toda la construcción tiene un propósito divino que se implantó desde la semilla, que es lo mismo que vemos de la planta. La semilla, la flor ya existe en la semilla. Porque si no existiera en la semilla en otro plano, entonces al sembrarla no germinaría. La vida ya está ahí, pero tiene que pasar por un proceso de evolución para poder llegar a esta expresión divina. Y en eso me recuerda muchísimo también cuando yo lo estaba leyendo, cuando estaba repasando el texto del señor Rudolf Steiner, también pensaba en la flor de loto, que la flor de loto tiene que ver mucho también con una similitud sí, una comparación que se hace respecto al Kundalini, y es la creación se va guiando por sí misma porque tiene un propósito divino. La flor de loto, si ustedes la han visto, ella es una semilla que crece en lo profundo, o sea, se siembra en lo profundo, en la oscuridad del agua, y lo que va buscando a medida que va creciendo es la luz. Es la luz, y va creciendo desde abajo. Si ustedes lo ven, puede ser similar a lo que sucede con el Kundalini, que esta explicación la hizo también Lorena, y entonces se siembra la semilla en la oscuridad. Se sembró la semilla del humano también en la oscuridad, en la penumbra, en el silencio, no podíamos hablar. No teníamos el don de la palabra, no podíamos expresar lo que en el alma se tejía y traerlo y transmitirlo, materializarlo con nuestras palabras. Éramos mudos, era otra expresión de vida. Y entonces surge, o sea, encuentras que todo tiene que ver con todo,
estamos llenos de representaciones simbólicas a nuestro alrededor que nos hablan de esto. La semilla sembrada en la oscuridad, enterrada en la tierra, busca su camino hacia la luz para florecer bajo los rayos del sol. Y es eso lo que nos pasa a nosotros. Por eso también, para mí, dentro de lo que yo les he compartido y también lo que comparto con mi familia y con las personas que, como siempre les digo, tengo el honor de dialogar sobre estos temas, tiene tanto significado que la creación de nuestro cuerpo tal cual es divina. Es una creación perfecta, es sagrada, porque el propósito de la creación era esta. Entonces, transformarla, mutilarla, bueno, considero que es un sacrilegio a la bendición de nacer y de tener la enorme bendición y el enorme honor de haber nacido y haber crecido para buscar la luz del Creador. Es como si después de todo ese recorrido de la flor de loto para poder salir a la final a la superficie del agua, se quisiera arrancar un pétalo porque no es lo suficientemente rosado, o porque no es negro, o porque no es verde, o porque no es rojo. Es que todo ese camino que recorrió en la penumbra, todo lo que sufrió, todo lo que le costó salir, es lo que la hace ser bella, es lo que la hace ser la flor que es en la superficie, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cobra sentido, miren, yo leía esto y cobra un valor inmenso. Y me siento profundamente conmovida por todas las personas que desafortunadamente han caído en la locura de tener que mutilar esta expresión divina que Dios nos dio, tener que creer que la estamos mejorando cuando ya es perfecta, cuando se abrió camino a través de la evolución de la tierra, a través de la evolución de la vida, a través de la evolución de la creación. Es perfecta, porque el camino que se abrió fue perfecto, porque la danza que se dio alrededor de la creación era la que necesitábamos. Y entonces después de muchos años de reencarnar o de mucha historia o de mucho tiempo en la tierra, yo soy esto, soy una mujer morena, pelo liso, negro, ojos oscuros, chata, con esta expresión de mi rostro, y la valoro y la bendigo y por supuesto que me pasa esto ahora. Seguramente hace unos años, antes de que yo empezara esta búsqueda, ni la bendecía, ni la agradecía, ni me preocupaba por cuidarla. Pero la valoro porque toda la creación danzó para que yo pudiese tenerla. Me la brindó como una oportunidad para germinar en esta tierra. Así que bueno, esta me emociona mucho, de verdad estoy muy, muy motivada. Espero de verdad sentirme un poquito menos nerviosa, porque la verdad es que el señor Rudolf Steiner lo describe tan perfectamente bien que parafrasearlo me parece un insulto, pero de verdad que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para poderlo compartir con ustedes. Me tiene muy motivada porque en mi corazón siento que he entendido parte del propósito del Espíritu del Cristo, de por qué Cristo vive. Y esto no es religión, o sea, yo no soy ni evangélica, ni mormona, ni nada de esas cosas, yo no practico ninguna religión, pero como que con esto que he leído del señor Rudolf Steiner entiendo que es un espíritu vivo y que es un espíritu que nos acompaña a todos, que es una energía, que es un impulso energético, que es una huella cósmica que nos acompaña. Y entender o creer que puedo entender parte de su propósito me llena de una alegría gigante porque me hace entenderme,
me hace entender a mis congéneres, me hace ver la vida desde otra perspectiva, que era lo que yo les decía, ya no solamente vine a nacer, comer, reproducirme y morir. No es solo esto, mi búsqueda tiene un propósito y la de ustedes también. Así que bueno, estoy muy emocionada, muy emocionada por este nuevo capítulo, por esta nueva sección que espero poder nutrir. Ya la siguiente conferencia, si no estoy mal, después de la doctrina del Logos, es el cristianismo esotérico. Espérenme, sí, es el cristianismo esotérico. Y aquí también les voy a compartir como lo que he encontrado. De verdad les agradezco muchísimo que estén acá. Espero como siempre que este espacio sea de mucha bendición y de mucha prosperidad. Em, y espero de todo corazón que esta información sea de bendición y de prosperidad, porque con ese propósito lo comparto y para mí también lo es. Así que gracias y nada, nos estamos viendo.